Saludos a todos, buenas tardes. Estamos hoy una vez más para nuestra jornada por la libertad de los inocentes convictos del proyecto ADN Postsentencia de la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho. Hoy se celebra formalmente y se conmemora el Día Internacional de las Convicciones Erróneas. Nosotros como organización nos hemos unido a este esfuerzo global donde más de 68 organizaciones dentro de Estados Unidos y fuera han elaborado diferentes jornadas para concientizar y educar a la población sobre las causas más comunes de convicciones erróneas, por qué se da este fenómeno y qué podemos hacer no solo para entenderlo, sino para intentar de poco a poco erradicarle que cada vez ocurra menos. En la tarde de hoy estaremos con los compañeros Alex Rosa Amber, la licenciada Lilian Rodríguez, mi compañera en el proyecto, y la licenciada Iris Rosario, quien es profesora adjunta de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico también. Nuevamente le agradecemos a Microjury el haber estado auspiciando y patrocinando esta jornada de toda esta semana que comenzó el lunes y culmina en el día de hoy con la celebración o conmemoración formal del Día Internacional de Convicciones Erróneas. Lilian, gracias por estar acá. Bienvenida hoy formalmente. En estos días no habías podido estar presente con nosotros, pero ya hoy te unes. Gracias a la licenciada Rosario y al compañero Rosa Lambert. Bueno. Nuestro proyecto, para aquellos quienes ¿verdad? Nos están sintonizando a lo mejor hoy por primera vez, contamos con páginas de Facebook, el proyecto ADN Postsentencia, y allí nos pueden comunicar, pueden enviarnos mensajes y al correo electrónico adn.inocencia@upr.edu. Nos encontramos en las facilidades de la Clínica para Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde nuestro proyecto, tanto por correo electrónico como por correo regular, recibe solicitudes de diferentes personas convictas de delito donde entienden que hay una alegación de inocencia o que hay evidencia que puede probar su inocencia, siendo esta evidencia genética. Una vez nosotros recibimos estas solicitudes, procedemos a enviar un cuestionario para que pueda ser cumplimentado por el convicto o la convicta y nosotros poder contar con su autorización para examinar el expediente. De ahí, nuestro equipo de trabajo, compuesto por nuestro técnico legal, Nixa Rivera, la compañera Rodríguez y esta servidora, y nuestro grupo de estudiantes del curso de convicciones erróneas, examinamos los casos y se determina si en efecto existe no solo el reclamo de inocencia o de haber sido convicto erróneamente, pero que haya evidencia susceptible a poder ser reexaminada. Y entonces se comienza el procedimiento. Esto es una breve explicación para aquellos que no nos han sintonizado nunca, pues puedan saber cómo trabajamos. Ahora les dejo con la compañera Rodríguez, Lilian Rodríguez, para que le dé un poquito más de información y poder proceder al conversatorio de hoy con estos dos grandes compañeros. Saludos, buenos días a todos. Antes que nada, quiero empezar dándole, ¿verdad?, un dato, porque hablamos de convicciones erróneas y poner en perspectiva, ¿verdad?, de qué estamos hablando, de cuántas personas, porque hay, ¿verdad?, la visión general de, bueno, si un jurado lo encontró culpable o si alguien se declaró culpable, pues de qué estamos hablando aquí. Pues sepan ustedes que en Puerto Rico, al día de hoy no sabemos cuántas personas inocentes hay en la cárcel o cuántas personas inocentes han pasado por la cárcel. Los números que ustedes pueden haber escuchado son números extrapolados de estadísticas de la nación americana. Particularmente el Departamento de Justicia Federal hace 2 años atrás publicó un informe del que surgía que un 11.5% de los confinados en Estados Unidos son inocentes del crimen por el que están cumpliendo. Eso es mucho, ¿verdad? En Puerto Rico no sabemos cuántos son. Parte de nuestro proyecto ADN Postsentencia es levantar ese dato estadístico.
pero sí nos dejamos llevar y Proyectos Inocencia a través de la nación americana recurren a un registro de exoneraciones erróneas, ¿verdad? Que cuenta con bastante reputación. Es el registro de exoneraciones erróneas de la Universidad de Michigan, el cual refleja al día de hoy, es un número, ¿verdad?, que cambia todo el tiempo, refleja al día de hoy que desde 1989 han habido 2.674 exoneraciones por convicciones erróneas. ¿Verdad? Según ellos, eso equivale a 23.950 años perdidos en prisión por personas inocentes. Ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo es posible que sean tantas personas? En los casos de convicciones erróneas se repiten unas causas comunes, reconocidas hasta por el Departamento de Justicia Federal. Le voy a hablar se las voy a mencionar y hablarles brevemente de cada una, porque, ¿verdad?, esto es un curso de un semestre completo en la Escuela de Derecho, una clase que impartimos la profesora Hernández López y yo. Una de las causas de convicciones erróneas es la representación inefectiva o ineficiente del abogado. ¿Qué es esto? Pues es un derecho constitucional la representación, ¿verdad? Tener representación legal. Pero no es solo que exista, que haya un abogado de récord, es que haya una representación legal eficiente. O sea, que vele porque ese acusado tenga un juicio justo e imparcial. El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de expresarse varias veces sobre este tema, incluyendo la representación legal en la etapa de negociaciones con la Fiscalía para hacer alegación preacordada. Hay que demostrar que hubo una representación legal ineficiente y que de no haber sido por esa representación legal ineficiente, el resultado hubiese sido diferente. Eso es una causa que por lo regular está mezclada, ¿verdad?, o entrelazada con otras causas de convicciones erróneas de las que vamos a mencionar. La segunda causa que les quiero traer a su atención es la conducta impropia del Ministerio Público. Pues esta es más, ¿verdad?, más común o más sonada en la prensa, es más fácil de visualizar, es cuando pues, alguien dice, me fabricaron un caso. Pues por las razones que sea. Eso es una causa de convicción errónea y ahí les quiero traer otra, ¿verdad?, un elemento que el Departamento de Justicia Federal lo reconoce como una causa adicional. Se los voy a entrelazar con que es el snitch testimony, es el testimonio del informante que el Ministerio Público trae para cuadrar el caso, ¿verdad? Y es una persona que por lo regular o está convicta y lo que busca es que se le rebaje su convicción, o está en el proceso o de ser acusado o de ser procesado, y entonces utilizan el testimonio de esta persona. Otra de las causas de convicciones erróneas es la confesión falsa. Ahora, después de, ¿verdad?, la serie de Netflix del Central Park Five, podemos relacionarnos un poco más con esta causa de convicción errónea. Para mí, ¿verdad?, como se lo explicamos a los estudiantes, es Dios los cría y ellos se unen. Está por un lado el poder, ¿verdad?, la autoridad del oficial de la ley, poderoso, y por el otro lado, pues por lo regular hay una persona que pues que no tiene, o por su edad, o por su poca educación, o por, ¿verdad?, falta de inteligencia, o porque tiene algún esqueletito en el closet, sucumbe ante la presión del oficial del orden público. Y entonces, pues, se da ese fenómeno y si, ¿verdad?, a alguien le interesa el tema y entra a la página del National Registry of Exoneration, puede encontrar las causas por tema, ¿verdad? Y le dan hasta los %.
Otra de las causas que es para mí el tema más fascinante es la identificación errónea. Y esta causa es bastante común, tan común que representa el 75% de las convicciones erróneas en Estados Unidos. ¿Por qué pasa esto, verdad? Nosotros siempre damos el ejemplo, damos el ejemplo de una agresión sexual solamente por la proximidad, ¿verdad? Que supone ese delito. Pues, ¿qué pasa? Que de ordinario, la víctima, cuando está en esa situación o es un caso de asesinato o lo que sea, que tiene el puñal o el cañón y la persona con cierta proximidad, hay, ¿verdad? La naturaleza humana, lo que hacemos es mirarle los ojos, la nariz, la boca, el pelo, y así no es como la mente funciona. La mente identifica a una persona holísticamente. Pues eso crea ¿verdad? Ciertos problemas a la hora de identificarlo, porque tiene una rueda de detenido y dice, aquel tenía los ojos bien redondos. Pues la tendencia es buscar entre esos 5 cuál es el de los ojos más redondos y, ¿verdad? Fijarse en esa persona. Pero más que nada, esto trae, las identificaciones erróneas se dan ¿verdad? En esta causa por los problemas asociados a la memoria, porque en la memoria de un evento se ve afectada por tantas cosas. La persona, ¿verdad? La víctima inmediatamente va, hace la declaración y se acuerda de ciertas cosas, pero a lo largo de la investigación, el televisor, una amiga que le dice, oye, pero esa pisada que encontraron ahí era grande, él debía de ser grande, pues ya eso, ¿verdad? Le sembraron un elemento adicional a la memoria. Lo importante es, ¿verdad? El hecho de que la memoria no es una grabadora que uno le da para atrás y para adelante y para atrás y para adelante. Y cuando desde que se comete el crimen hasta que esa persona llega y se sienta en la silla de los testigos y señala con el dedo a ese acusado, han pasado muchísimas, ¿verdad? Muchísimas cosas que han afectado su memoria por el camino. Si quieren saber, nosotros tenemos mucha información sobre este tema. Si les interesa, pues pídanselo a Microjuris. Con mucho gusto compartimos esa información. Es una, ¿verdad? En los casos de convicciones erróneas, la identificación es crítica, porque precisamente esa persona lo que dice es, no soy yo, el crimen se cometió, lo hizo otra persona, o sea que esencialmente es un problema de identificación. Y por último, y no menos importante, la última causa de convicción errónea que les quiero compartir es la de la prueba científica cuestionable o dudosa. No toda la prueba científica que se trae, ¿verdad? Es tan concluyente como una prueba de ADN. Esto se da, el mejor ejemplo que le puedo dar, tratando de ser breve, es las marcas de la mordida. Las marcas de la mordida hoy por hoy se consideran junk science, pero han habido personas convictas, ¿verdad? Porque se sienta en la silla de los testigos un perito que dice, sí, mira, yo hice esto, seguí este procedimiento y al final del día yo concluyo que la marca que tenía esa muchacha en el brazo fue hecha con la dentadura de esta persona. Han habido casos tan extremos como para identificar a una persona por un tape que le pusieron en la boca y un científico sentarse y decir, sí, mira, las marquitas, ¿verdad? Los pliegos que tenía en el labio, este tape, yo le hice esta y esta prueba y concluyo que es esta persona. O más extremo aún, un caso que vimos que alguien se pegó a la pared a escuchar,
se sacaron las marcas de esa oreja como si fueran las huellas digitales y alguien se sentó en la silla y dijo, esta oreja es la oreja de esta persona, por esto y por esto y por esto. Así que no toda la prueba, ¿verdad?, científica en un caso criminal es prueba concluyente como el ADN o un poco más corroborable como una bala o una huella digital que también, ¿verdad? Tenemos artículos y casos que nos dejan ver que eso no es infalible, ¿verdad? Hay muchísimos problemas que confronta esa prueba y ciertamente es una de las causas de convicciones erróneas. Esto es, a grosso modo, ¿verdad?, en bien apretada síntesis, tratando de familiarizarlos con estos temas que, como les dije, son materia de un semestre completo. Quiero, aunque, ¿verdad?, ya conocemos los nombres de nuestros invitados, no le hemos traído aquí a cualquier persona. Son unas personas, primero, bien comprometidas con nuestro proyecto. Segundo, son abogados de defensa con un compromiso genuino y que van a tener la oportunidad de conocer y de hacerle preguntas. Nosotros tenemos a Iri Yaritza Rosado, que es egresada del Sistema Público de Enseñanza. La profesora Rosario, cursó su bachillerato en Ciencias Políticas y obtuvo un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Completó su máster en Derecho con concentración en Derecho Penal en la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Posee también una especialización virtual en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Actualmente es doctoranda de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Iris ha sido defensora pública desde el 2007 en la Sociedad para Asistencia Legal en Arecibo, Fajardo, Carolina y Remedios Post Sentencia. Y ha impartido los cursos de Justicia Juvenil y Derecho Penal Especial en la Escuela de Derecho de la UPR. Bienvenida nuevamente, Iris. Buenos días, buenas tardes ya, perdón. Tenemos también al licenciado Alexomar Rosa Ambert. El licenciado Rosa estudió en la UHS y se graduó de la UPR en el 1999. Obtuvo su Juris Doctor de la UPR en el 2003. Fue oficial jurídico de la juez Carmen Ana Pesante Martínez en el Tribunal de Apelaciones. Fue procurador general auxiliar del Departamento de Justicia, atendiendo exclusivamente asuntos apelativos de naturaleza penal. Fue asesor legal externo del Secretariado de la Conferencia Judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, adscrito al Comité de Reglas de Procedimiento Criminal, y tuvo a su cargo la redacción de borradores de reglas y de comentarios a otras reglas. Desde el 2008 es abogado practicante dedicado casi exclusivamente a asuntos penales. Desde el 2011 forma parte del panel de abogados que representa a indigentes en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Posteriormente formó parte de ese mismo panel en el primer circuito, luego en el Distrito de Islas Vírgenes y del tercer circuito. Desde el 2016 formó una sociedad con Juan Matos de Juan, Edgar Luis Sánchez Mercado, Jason González Delgado e Ignacio Fernández de Lajón Grais, Sánchez, González, Matos y Rosa, PSC, trabajando principalmente asuntos penales federales, aunque el licenciado Rosa también tiene una práctica activa estatal. En el 2020 comenzó a cursar estudios conducentes a un grado de LLM en la Universidad de Loyola Marymount en Los Ángeles, con concentración en justicia criminal, la cual espera completar en el 2021. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. Saludos. Qué bueno verles, qué bueno que estén acá. Aparte de estos tiempos, ¿verdad?, pandémicos, donde estamos todo el tiempo o muchas horas conectados, quisiera que tal vez nos cuenten a modo de relato a lo mejor y
y un poco de conversación íntima sobre sus experiencias, no solo en el litigio criminal, sino en cuando nos topamos, pues sé porque me ha pasado, ¿verdad? Cuando nos topamos con que el sistema, aunque sabemos que es imperfecto porque está diseñado por seres humanos y no somos perfectos, pero cuando de verdad falla de una manera crasa, ¿no? Y no tiene el resultado último, que es la búsqueda de la verdad. Iris, cuando te has topado con esto, ¿cómo ha sido? Bueno, pues yo me topo a diario con eso porque soy abogada de la Sociedad para Asistencia Legal, así que vivimos nosotros en una batalla cotidiana en contra del aparato represivo del Estado y, como decía el licenciado Frankie del Valle hace 2 días atrás, contra la mentalidad punitiva que impera en las distintas ramas del Estado. En cuanto a lo que tiene, eso en cuanto a lo que tiene que ver con los casos criminales que son lo ordinario, ¿no? Pero de vez en cuando y muy de vez en cuando uno se puede topar con un caso de una convicción errónea que es todavía mucho más avasallante a nivel emocional para un abogado o una abogada de defensa, porque si a uno, por ejemplo, le trastoca mucho el hecho, le hace mucho ruido el hecho de que aquí se imponen penas que son desproporcionadas brutalmente, pues eso se hace todavía más patente cuando lo que tienes ante ti es un representado o representada que es inocente y que encima ha cumplido muchísimos años de sentencia. Bueno, y yo pues por fortuna tengo una sola experiencia en ese ámbito, pero ha sido tanta, imagínense que cuando comencé con esa experiencia estaba embarazada de 6 semanas y hoy mi hija cumple 4 años y el caso no se acaba. Así es. Así de tortuoso. Así de fuerte y extenso es un caso en el que uno está intentando probar la inocencia de una persona condenada por el sistema. Así que lo primero que quiero señalar a las personas que nos están viendo es que esto no tiene nada de glamoroso. Los casos de ADN o convicciones erróneas requieren un trabajo de investigación, diría yo, que es casi de tipo arqueológico, porque hay que ver que, por ejemplo, estén todas las cosas que se necesitan dentro de un expediente judicial para uno poder ayudar a una persona que ha sido condenada erróneamente. Uno necesita que en ese expediente estén las transcripciones, las fotos del line-up tal cual y como la profesora Rivera estaba aduciendo hace unos minutos atrás. Hay que ver si, por ejemplo, en ese momento se presentó algún tipo de prueba por parte en Puerto Rico del negociado de ciencias forenses, si fue, por ejemplo, analizado con la ciencia que en ese momento era en ese momento constituía una técnica paradigmática, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, el caso había sido analizado solo por análisis serológicos, ¿no? Porque eso era, tal cual y como nos dijo Lilian ahorita, lo que se usaba en ese momento. Así que uno tiene que saber que tiene que estar en ese tribunal haciendo ese tipo de trabajo de investigación y eso no se delega, Si usted piensa que usted va a ir al caso con un suit maquillado para probar la inocencia de su caso sin haber ido usted mismo
al sótano del tribunal en donde se vio el caso y examinar en detalle usted mismo la transcripción del Ministerio Público, la exposición narrativa de la prueba, usted tiene que hacerlo. También requiere este tipo de casos que usted como abogado o abogada crea fervientemente en su representado o representada. Y en cuanto a eso, es preciso que usted sume a otras personas que puedan, en unión a usted, objetivamente analizar los hechos que se le pueden presentar, ¿no? En el caso. Además de eso, en mi caso, por ejemplo, y tal cual también como estaba diciendo Lilian, requiere mucho conocimiento también de los remedios post sentencia que proveen las reglas de procedimiento criminal en Puerto Rico y cómo la jurisprudencia las ha interpretado. Uno tiene que estar consciente en específico, por ejemplo, qué prueba, qué estándar de prueba se necesita para la concesión de un nuevo juicio. No es solamente pensar, bueno, tenemos una ley 246, que es la ley del 2015 que provee para la concesión de pruebas de ADN a personas que hayan sido condenadas, aun cuando hayan hecho una alegación preacordada, ¿no? Es también saber leer toda esa jurisprudencia, empaparse de toda la jurisprudencia que tiene que ver con nuevos juicios. Por ejemplo, el estándar de prueba y también qué sucede cuando ha habido una inadecuada representación legal, cuando ha habido lamentablemente un comportamiento poco ético del Ministerio Público, ¿no? Así que eso es importante y yo lo menciono porque desde hace mucho yo veía la necesidad de que la Escuela de Derecho pusiera el foco en cursos que tuvieran que ver con remedios post sentencia y ahora con este proyecto de ustedes tenemos la oportunidad de enseñarles a los estudiantes que después que esa persona ingresa a prisión y se acaban los recursos apelativos ordinarios, existe una gama de recursos que usted puede utilizar para ayudar a sus representados. Y eso también falta en los currículos de las escuelas de derecho y yo creo que en parte es porque no se le ha enseñado a los abogados y las abogadas que esto es necesario, ¿no? Cuando a una persona la sentencian, el caso no se acaba ahí. Y tenemos mucho desconocimiento en cuanto a eso. Yo creo también, y ha sido mi experiencia, que como abogado o abogada sería excelente que en lo que usted trabaja es en el expediente, hace las entrevistas, hace las investigaciones y demás, usted evalúe qué otros recursos están disponibles para tratar de atenuar un poco el sufrimiento de esta persona que usted está representando. Y me refiero a la libertad bajo palabra, me refiero a programas de desvío del Departamento de Corrección, correcciones de sentencia, ¿no? Los casos que se han visto en Puerto Rico en su gran mayoría son de asesinatos y son de personas que fueron convictas luego de su mayoría de edad. Pero en mi experiencia, por ejemplo, puede haber una persona que haya sido condenada siendo menor de edad, pero el Estado utilizando los recursos lamentables que existen, recursos procesales para tratar mediante una ficción legal a un menor como si fuera un adulto, ¿no? Y ahí la jurisprudencia federal
que ha sido recogida toda en Montgomery versus Luisiana, se convierte en un recurso que usted puede utilizar para, vuelvo e insisto, atenuar un poco esa presión de estar en la cárcel que tiene su representado o representada y que tiene usted como abogado o abogada, ¿no? Porque es una presión bien distinta a la que uno se enfrenta con estos casos. Es bien importante y ha sido mi experiencia que los abogados desde el principio reconozcan la necesidad de entablar un diálogo con un perito, que sepa de pruebas de ADN, que sepa de las pruebas que se utilizaban en el momento en que su representado o representada fue juzgado, que le ayude a interpretar los exámenes que, por ejemplo, el negociado o el Instituto de Ciencias Forenses haya hecho. Y es muy importante que las personas que quieren trabajar en este tipo de casos sepan, tal cual también como dijo el licenciado Frankie del Valle hace 2 días atrás, es que se van a enfrentar a un aparato reacio, completamente reacio, a aceptar que se cometió un error en una determinación judicial. Y eso incluye no solamente al Ministerio Público, eso incluye a la misma rama judicial. Claro, que la rama judicial tiene, y por eso es que tenemos que conocer bien la jurisprudencia sobre nuevos juicios. La rama judicial tiene los precedentes que, por ejemplo, le dicen que el estándar es casi de probar inocencia, ¿no? Para conceder un nuevo juicio. Pero la resistencia, en mi experiencia, no solo ha venido del Ministerio Público y de la rama judicial, sino que también viene del propio negociado de ciencias forenses, que tiene, según la ley 246 del 2015, una función completamente distinta a la que de ordinario tiene en los procedimientos criminales. En los procedimientos criminales, donde el negociado tiene que proveer, por ejemplo, un protocolo de autopsia, una prueba sobre toxicidad, un peritaje sobre un arma, el negociado es el brazo científico del Estado, de la rama ejecutiva, del Ministerio Público. En la ley 246 del 2015, el negociado de ciencia forense tiene que aceptar que se supone es el ente objetivo que provee a las partes de un trabajo científico para el que se le han otorgado fondos que vienen de distintos programas, ¿no? El negociado no puede responder como de ordinario le hace al Ministerio Público, tiene que responderle al tribunal, a la ciudadanía y a ese representado. Y ese, digamos, en este momento es uno de los mayores obstáculos que una persona puede enfrentar cuando solicita las pruebas de ADN con el propósito de probar su inocencia. Pasa lo mismo, ¿no? con el banco de datos de ADN, que se supone que es un banco que recoge los perfiles genéticos de muchas personas que han resultado convictas en Puerto Rico, porque la ley cada vez abarca más delitos y más situaciones. Pues ellos son, los funcionarios del banco son bastante reacios también a tratar de salir de la estructura bajo la cual siempre han trabajado, ¿no? Y en ese sentido es curioso ver cómo
aún teniendo una herramienta brutal como es la prueba de ADN, no solo para probar la inocencia de una persona, sino también para verdaderamente esclarecer un hecho, ¿no? Que el licenciado Frankie del Valle decía sobre el caso de Aguada que era terrible saber que estas 3 personas habían sido condenadas y habían vivido por largos años ingresados en la cárcel, pero también era sumamente triste reconocer que los familiares de la Oxisa no han sanado, no han podido curar, porque el Estado no ha podido de ninguna manera identificar quiénes son las personas. Bueno, pues en mi experiencia, nuevamente digo, a mí me parece sorprendente cómo teniendo las herramientas para hacer comparaciones de perfiles genéticos con los que están en el banco de datos, el negociado de ciencias forenses puede resistirse, ¿no? ¿Cuán fuerte ha sido esa resistencia, Iris? ¿Perdón? ¿Cuán fuerte ha sido esa resistencia a que se utilice correctamente la ley, a que ellos se comporten como la ley, ¿verdad? Les impone, porque la ley no es una sugerencia, ¿no? Bueno, ha sido tan fuerte que se pueden pasar más de 18 meses esperando a que completen un trabajo. Así que, como les dije al principio, el abogado o la abogada que nos está escuchando y que piensa que esto es puro glamour, no sabe, no sabe que hay mucho trabajo y mucho sufrimiento de por medio. O sea, y ahí, entonces, lo que tenemos que hacer es un poco relacionar cómo la mentalidad punitiva de los representantes del Ministerio Público y muchas veces también de los jueces influye sobre la seguridad ciudadana, porque si a usted le dicen, esta no fue la persona que cometió el delito, significa que existe una posibilidad de que los verdaderos autores del delito estén en la libre comunidad cometiendo más delitos. Entonces, eso es lo que a mí me cuesta trabajo entender. ¿Cómo es que yo soy la única aquí que tiene interés en saber qué fue lo que pasó? Aquí hay una víctima que tiene derecho a que el Estado le diga, yo me equivoqué. Aquí hay unas víctimas probables que tienen derecho a saber que están en peligro porque el Estado no ha hecho una investigación como se supone que la haga, porque ha hecho una rueda de detenidos sugestiva, porque ha inducido una confesión falsa, porque hay un testigo del Ministerio Público que va a recibir algo a cambio, o porque hay un funcionario del Ministerio Público dispuesto a todo por ganar un caso, ¿no? Porque al fin y al cabo también en esto hay mucho de las dinámicas viciosas de nuestro sistema adversarial. Entonces, cuando se trata de atender estos casos, es bien importante que reconozcamos la necesidad de recursos, peritos, que por eso el proyecto de ADN por sentencia de la Escuela de Derecho es una herramienta muy bonita que nosotros ahora como abogados y abogadas del país tenemos que utilizar. Necesitamos cooperar entre nosotros. Usted no sabe algo, usted llama a su compañero o compañera, se intercambia información, se intercambia jurisprudencia, se intercambia ideas. Por ejemplo, yo soy abogada de la Sociedad para Asistencia Legal y yo creo que necesito estar en continua comunicación con el proyecto de la universidad o con cualquier otro proyecto en Puerto Rico que tenga los mismos fines. Si hay algo que a mí me parece importante también, es un trabajo
que tiene que hacerse de educación a la comunidad. De nuevo, uniéndolo con lo que es la seguridad ciudadana. La gente tiene que saber que esto no es este tipo de leyes no están relacionadas con ser blando con el delito, ¿no? De lo que se trata es de no solamente sacar gente de las cárceles, sino también de esclarecer delitos, ¿no? Y con eso incidir sobre la seguridad ciudadana. Y creo que lo más triste de todas estas dinámicas que uno observa en este tipo de casos es que todas las personas que están cuestionando o han cuestionado sus convicciones han estado en la cárcel 20, 25, 30. Ahorita Alex nos dirá, el compañero Rosenberg, cuánto tiempo fue en su caso. En mi experiencia, mi representado estuvo 28 años de su vida confinado antes de poder salir en libertad bajo palabra. Y era un menor juzgado como adulto. Estamos hablando de perder toda la juventud. Toda la vida. Ahí. Pero eso nos debe llevar entonces a decir, bueno, las penas en este país son verdaderamente brutales. En los casos de Aguada, lo que el Ministerio Público tenía que decir es, yo no me voy a resistir más, ya estuvieron 30 años confinados. En mi caso, por ejemplo, si ya estuvo 28 años, yo no me voy a resistir más, yo quiero saber cuál fue la verdad. Entonces, lo último que quiero decir es que no solamente nos deben preocupar los inocentes, tenemos que trabajar en este país porque las penas vuelvan a ser unas penas menos degradantes de las que estamos enfrentando en estos días. Definitivamente uno de los grandes problemas que al menos yo he podido observar, sé que Alex está de acuerdo y Lilian también con lo que voy a decir, al menos en mis comienzos como abogada de defensa tuve la desgracia, porque es que en verdad es una desgracia, de defender muchísimos jóvenes y niños imputados de delito. Y eso es una gran desgracia. ¿Por qué? Porque es que a mí todavía hoy me cuesta cómo es que la conducta de personas de la edad de mis hijos o de mis hijastros puede ser considerada tan terrible como para tener que ir a resolverse ante un tribunal con un procurador de menores, ¿verdad? Y con un juez adjudicando que pudiera tener el efecto de mancillar o desviar un futuro que pudiera ser prometedor y rehabilitable. Así que esa, ¿verdad? Yo sé que eso es hasta otra discusión, pero viene al punto de cómo es que se pierde la justicia en estos procesos, el norte de verdad descubrir la verdad y que se haga justicia, pues se va desvaneciendo desde que vas entrando por la puerta del tribunal, desde que estás enfrentando un proceso que se pudo resolver o atender de otra manera. Y traigo el asunto de los menores porque es que de ahí se crea la centrífuga, la línea directa con que ya luego o buscan remover, ¿verdad?, la jurisdicción del Tribunal de Menores, como pasó en tu caso, para juzgarlo como un adulto, o ya predispones, ¿verdad?, y tronchas un poco esa vida y entonces lo expones a unas cosas y a unos procesos que para nada rehabilitan, porque yo he estado allí y el proceso de menores tampoco es rehabilitatorio, tampoco es de verdad darle lo que necesitan si son familias que están descompensadas, si son familias que tienen situaciones de riesgo, de verdad tampoco le proveen las herramientas para de verdad sanar y salir de ahí, de ese círculo o ciclo, y lo que hacen es ponerlo en línea directa con que entonces los tengamos de adultos, ¿verdad?, como representados nuestros y expuestos a un sistema de castigo, un sistema que de nuevo la verdad y la justicia se pierden desde la entrada,
porque lo que está en la mente del juzgador de hecho, lo que está en la mente del Ministerio Público es tener una convicción a toda costa sin importar el descubrir la verdad. Y yo sé que hay compañeros y compañeras que forman parte del Ministerio Público que tienen un compromiso genuino con la verdad y con hacer bien su trabajo, pero hay que reconocer que no es menos cierto que tienen superiores, que tienen estadísticas, que tienen también sed de a lo mejor ser promovidos, que hay un montón de cosas que influyen en que esa intención correcta y buena pues como que se diluya, se vaya y terminen formando parte de ser otra herramienta más y otra piedra más en el camino de las personas y de que la verdad se descubra. Ahora mismo yo sé que hay muchas personas en la calle que piensan, bueno, si yo hago una alegación preacordada, ya me tronché. Yo no puedo cuestionar mi convicción, ¿verdad? Y eso no es correcto, pero ciertamente es cuesta arriba. Alex, yo sé que estuvo, ¿verdad? Tiene todavía un caso pendiente, un caso que yo sé que Lilian y yo, y sé que Iris también, nos sufrimos tras bastidores al ver el resultado triste de que hubo, ¿verdad? Alex tuvo que acompañar nuevamente a su representado a ser entregado luego de haber estado en la libre comunidad. Y yo sé lo que es estar, no en esos zapatos, pero en la posición de que uno está temblando de pies a cabeza, igual cuando va a venir un veredicto o cuando viene un fallo de un juez, la gente cree que uno está ahí y uno pues entra y sale ileso. No es así. Nuestras familias sufren también cuando nosotros estamos atendiendo un caso de esto. Alex, te pregunto, antes de entrar a lo mejor en la médula del caso, ¿cómo te sientes hoy con dónde está ese caso y hacia dónde piensas dirigirlo? Igual que el primer día, exactamente igual que el día que tuve que volver al tribunal de Carolina con Juan Carlos y con Antonio y ver cómo les decían adiós a sus familias después de 2 años de estar con ellos, de haber vivido con ellos el huracán. En el caso particular de mi representado, mientras él estaba en la libre comunidad esperando que se reevaluara la moción de nuevo juicio, 2 de sus hijos fallecieron en Miami en un accidente de tránsito. Y pues hubo el corre y corre para solicitarle permiso al tribunal para que entonces le dieran la oportunidad de ir a Miami a los servicios funerarios. Experiencia bien desafortunada y que se nos olvida de que en el caso particular de mi representado, él nunca estuvo en la vida de sus hijos porque lleva confinado 28 años hoy. ¿Cómo me siento yo? Mi pareja dice que todas las canas que yo tengo en la cabeza vinieron desde el día que yo recibí la sentencia del Tribunal de Apelaciones revocando la decisión de la juez Betsaida Seco. Yo no sé si todas, pero podría decir que la mayoría. Yo creo que Yari tocó los puntos neurálgicos sobre este tema, perdón, la licenciada Rosario. Estamos las malas costumbres. Y el público tiene que saber que somos humanos. La licenciada Rosario tocó los puntos neurálgicos sobre el tema, ¿no? Que aquí hay una paradoja sobre la función de los operadores del derecho, de los que bregamos con el sistema judicial versus lo que entiende la ciudadanía. Por un lado, nosotros, y para citar una película muy famosa, tenemos que desaprender lo que hemos aprendido. Esta idea del rol y de la importancia de la finalidad en el sistema judicial no es un valor de la misma primacía o de la misma importancia que la búsqueda de la verdad. Especialmente cuando hay personas cumpliendo penas cuyo efecto es privarlos de una vida digna sin prueba que sustente esa realidad. Eso es algo que a veces olvidamos, ¿no? De que un inocente convicto está perdiendo su vida. Por eso quise iniciar con el ejemplo de mi representado. Vio a sus hijos en persona y los pudo abrazar una sola ocasión y 7, 8 días después ellos fallecieron en un accidente de tránsito. Yo creo que
y esto es una noción un poquito más de los foros apelativos, no necesariamente de los foros de instancia. Repensar ese carácter o ese valor que le damos a que una sentencia es final y firme. Una sentencia final y firme tiene un propósito, y un propósito que no se devalúa y no se niega, pero ciertamente no es un propósito del mismo valor o de la misma importancia que asegurarse que una convicción es legítima, que es válida, que la verdad entonces es el porte estandarte de nuestro sistema judicial. Y es esa resistencia la que a mí siempre me resulta más chocante, como todos los que estamos involucrados en esta dinámica de las convicciones erróneas tenemos que constantemente chocar con esta pared de finalidad como si fuera este organismo sacrosanto que no se puede tocar, que no se puede discutir. Y esa resistencia pues crea un prejuicio, ¿no? Ciertamente la jurisprudencia establece que toda convicción, una vez final y firme, se presume errónea. Eso no es lo que se cuestiona. Lo que se cuestiona es cuánta evidencia es necesaria para rebatir esa presunción, para decir, ok, se presumió errónea, más sin embargo el tiempo y evidencia nueva o ciencia o circunstancias distintas han cambiado esa realidad de esa presunción de corrección. Lo que ocurrió en mi caso, y hay que tomar en cuenta que la juez Seijo concede el nuevo juicio en la segunda ocasión que se atendió el asunto. Ella ya había denegado una moción de nuevo juicio. Surge la oportunidad de hacer exámenes de ADN a través de unas pruebas de ADN mitocondrial, porque los vellos públicos que se ocuparon en mi caso no tenían raíz y no habían entonces encontrado suficiente material genético para desarrollar, como requiere el sistema, material genético suficiente como para examinarlo, ¿no? Una vez la juez examina esa prueba, entonces es que adviene conocimiento y dice, ok, se rebatió la presunción. Yo misma estaba equivocada sobre la fortaleza o la suficiencia o la corrección de esa convicción. De hecho, ella empezó cuando anunció su decisión diciendo específicamente eso. La primera expresión que ella dijo fue, y a mí me pareció muy contrita y muy sabia, yo me equivoqué. Y me equivoqué no tan solo como operadora del derecho, me equivoqué como humano evaluando la prueba. Porque tampoco podemos derrotar o caer en esa trampa de que los jueces hacen ejercicios mecánicos, ¿no? Nosotros todos, desde nuestros distintos roles, estamos colorizados por nuestro componente humano, ¿no? Y eso es una realidad del sistema judicial que no se puede ignorar. Una vez el caso llega al Tribunal de Apelaciones, pues otra vez empezamos a chocar con la pared de la finalidad. Y para mí fue un poco frustrante, y yo sé que los que tuvieron la oportunidad de ver la vista que transmitieron sobre el particular, cómo constantemente era necesario aclararle al juez que presidió el panel que cierta prueba no era como él la había interpretado o no era como en efecto había ocurrido durante la vista ante el tribunal de primera instancia. Y volvemos, este valor de la finalidad, volvemos, el juez insistía que la juez Seijo no tenía autoridad para evaluar la prueba y contrastarla contra la prueba de ADN que se estaba presentando, pero precisamente eso es lo que establece el ordenamiento, ¿no? Exacto. Que el juzgador de hechos tiene que hacer una comparación y determinar si un juzgador de hechos, habiendo sido enfrentado a esa prueba en aquel momento, en el caso de mi representado, en el 1992, hubiese llegado a un resultado distinto. Y todo el tiempo había que insistirle, juez, que esa es la función judicial, ese es el estándar que establece Marcano Parrilla 2, y haciendo énfasis en lo que explicó la licenciada Rosario, hay un poco de ambigüedad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las escalas donde aplica ciertos estándares. El estándar de conducta impropia no es el mismo que el estándar de representación legal inefectiva. El estándar de conducta impropia, a su vez, que está regulado a las obligaciones del
Ministerio Público de producir pruebas en distintas etapas también es distinto al de la conducta impropia. Y eso fue también materia de mucho debate en mi caso. Sin embargo, el hecho cierto, la controversia en mi caso era mucho más simple de lo que el tribunal pretendía evaluar. Era si la prueba de ADN confrontada con la prueba que evaluó el jurado en aquel momento hubiese generado un resultado distinto en el jurado. Y por supuesto nosotros entendemos que sí. Tanto así que el Ministerio Público constantemente estuvo cambiando su versión de lo que le transmitía al tribunal, pero en la realidad, en nuestro caso, ciertamente era el último criterio del componente que establece el Tribunal Supremo en Cheverry Heredia, si existía la probabilidad de que hubiese un resultado distinto estando esa prueba disponible. Todo lo demás no estaba en controversia. La prueba era nueva, la prueba era material, no era impugnatoria. Sin embargo, el tribunal nuevamente en su resistencia, en su prejuicio sobre la convicción, insistía que no era material. Pero entonces cabe preguntarse a un ciudadano común cómo una prueba de ADN en un caso donde se alegó que la víctima había sido violada, que había sido víctima de una agresión sexual, una prueba de ADN que excluye a las dos personas que alegadamente fueron los ejecutores de esa agresión sexual, el ADN demuestra que no lo fueron. ¿Cómo esa prueba no va a ser material? Eso, por supuesto, es ilógico pensarlo. El Ministerio Público entonces pues, utilizó un subterfugio y alegó que entonces en vista preliminar, en mi caso, no se había encontrado causa sobre la agresión sexual, pero eso es inmaterial, porque es que esa fue la teoría que le presentaron al jurado. Todos los días el reclamo era que mi representado estaba enamorado de su vecina, porque entonces para colmo era su vecina, y que había tenido una oportunidad para tener acceso a ella y como no pudo tenerlo, pues entonces ocurrieron estos crímenes. Si ese es el hilo conductor de la prueba del Estado, ¿bajo qué premisa eso no es material? Y el juez seguía insistiendo que no lo era, y pues por supuesto pues seguíamos en este debate de que si lo era o no lo era. Yo creo que el otro problema que tenemos tiene que ver con el orden jerárquico de nuestros sistemas judiciales. Toda la jurisprudencia y respectivamente del estándar de prueba que se utiliza en estos casos es consistente de que el juez que atendió la vista de nuevo juicio merece deferencia y merece una deferencia particularizada. De la única manera que se puede revocar es que hubo un claro, inequívoco abuso de discreción. ¿Qué significa eso? Que es mucho más que probabilidad, no es tanto como más allá de duda razonable, ¿no? Pero ciertamente el peticionario, que en mi caso entonces era el Estado, porque el tribunal de primera instancia había concedido la moción de nuevo juicio, conocía de ese hecho e insistió durante la vista ante el Tribunal de Apelaciones que el Tribunal de Apelaciones revisara esto de nuevo. O sea, como si la juez no hubiese hecho ninguna determinación e hicieran ellos a su vez un análisis individual más cercano a una evaluación de un asunto de derecho, en un asunto mixto de derecho y derecho como era aquí, porque la juez tuvo la oportunidad de evaluar pruebas, ¿no? De escuchar a los testigos. En el caso particular de nosotros, la juez tuvo la oportunidad de escuchar al serólogo forense que hizo las pruebas microscópicas de vellos púbicos en el 2012, si no me equivoco, porque yo no era el abogado en aquel entonces, y escuchar cómo él insistía que una prueba de vellos púbicos tenía el mismo valor científico que una prueba de ADN, y se le seguía confrontando con exámenes y reportes y evaluaciones del FBI sobre el poco valor o el poco rigor científico, para ser específico, que tienen los análisis microscópicos de vellos, porque siempre van a requerir un componente subjetivo. Para los que nunca han visto esto, se ponen dos pelos en un microscopio, el examinador los evalúa y él hace una determinación desde su perspectiva, desde su entrenamiento, que no necesariamente va a ser la misma que otra persona similarmente situada, de si esos vellos pertenecen o no a una persona. Eso, por supuesto, jamás va a tener el mismo valor que evaluar un DNA y ver si ciertas secuencias de ese ADN corresponden o no a una persona. Pero él seguía y le seguía diciendo a la juez que no, y que no, y que no, que su examen tenía el mismo valor. Incluso
llegó a decir en un momento que el ADN de mi caso no producía un análisis de exclusión, porque conclusión y exclusión no eran lo mismo. Y eso, pues, por supuesto, en la comunidad científica no es cierto. No quiero decir la palabra que pensé cuando originalmente él hizo esa expresión, pero la juez Seijo le tuvo que advertir que era lo que ella estaba interpretando, porque entonces, para añadir, los fiscales trataban de insistir en que eso en efecto era así. O sea, de que conclusión y exclusión son dos enunciados del mismo valor en un principio científico, y que a su vez el hecho de que él hubiese dicho que los vellos públicos no eran de mis representados tenía el mismo valor para un jurado que en una prueba de ADN. O sea que Alex, en tu caso no solo te enfrentas a que ya de por sí sabemos que revocar una convicción es difícil porque todo el mundo está resistente a que no, ya le pusimos el punto final, no podemos reabrir. Pero encima de eso, tú te enfrentas no solo a la resistencia ordinaria que enfrentamos hasta en los litigios del diario, del Ministerio Público, de que ya me cerré sobre esta persona, es culpable, pero incluso a que desvirtuaron la verdad científica. Claro. No, O sea no tan solo la desvirtuaron. Hubo un ejercicio deliberado de tergiversarla. Inducir error. Durante los interrogatorios del Ministerio Público. En mi caso, por ejemplo, hubo una serie de preguntas dirigidas no a este serólogo López, que es local, sino al que realizó la prueba en Estados Unidos, sobre si el ADN mitocondrial servía o no para identificar cadáveres en una zona de guerra. Y por supuesto eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que estábamos discutiendo aquí. Aquí hay dos sujetos abiertamente identificados. Había un arma homicida que fue ocupada a una tercera persona relacionada a la víctima 6 semanas después de los hechos. Y para colmo, esa persona que tiene esa arma tenía motivos, tenía razones para darle muerte no tan solo a la víctima principal, sino a sus dos hijos. Así que tratar de decir, ok, el ADN es un mecanismo genérico de identificación en una circunstancia tan particularizada como esta, donde dos sospechosos están alegadamente mencionando que mi representado y el señor Ramos Cruz, que es la otra persona que está convicta por estos hechos, tuvieron acceso a la víctima esa madrugada, y compararlo con que el ADN sirve para identificar a cualquier persona, pues nuevamente esto es un ejercicio diseñado para inducir error, y así se le transmitió a los tribunales, ¿no? La peligrosidad de no enfocarse sobre el concepto evidenciario que estaba en cuestión o que estaba en la consideración del tribunal, de si este ADN en particular hubiese producido un resultado distinto. Tanto así que no necesariamente en la vista de primera instancia, pero en la vista ante el Tribunal de Apelaciones ellos fueron bien enérgicos y lograron convencer al Tribunal de Apelaciones, porque el Tribunal de Apelaciones para todos los efectos los citó textualmente. Ellos trataron de representarle al tribunal de que esta prueba era de poca monta porque era parte de un bloque de evidencia que se había ocupado en la escena y que ni siquiera se podía probar de que estos vellos públicos habían salido o la muestra se había recuperado de la víctima, porque la víctima supuestamente estaba rasurada. Más sin embargo, el fiscal de escena sí declaró en el juicio original, porque no fue el mismo fiscal que atendió el juicio en su fondo, y él declaró que en efecto la víctima, cuando él la examina en la bañera donde la encuentran, pues tenía ropa, pero no tenía ropa digamos, de cintura hacia abajo, salvo una ropa interior color rosa. Y cuando se le hace la prueba al serólogo López de dónde salieron los vellos públicos, pues por supuesto salieron de una ropa interior color rosa que él relaciona con la víctima. Y el Ministerio Público trató de decir, esa prueba no significa nada porque se lo pudieron haber encontrado en cualquier sitio en la casa. Pero eso no es cierto, esa no era la prueba en el caso. Y es parte de la problemática que enfrentamos en este asunto, porque yo no puedo atribuirle conducta impropia a los compañeros que atendieron la vista de nuevo juicio. Eso no está en duda. Yo creo que ellos argumentaron dentro de lo que
los cánones de ética les permiten, ¿no? Pero ciertamente en el juicio original hubo conducta impropia del representante del Estado, que pues muy para el pesar de nuestro sistema ha sido un factor común en estos casos donde se está solicitando nuevos juicios basados en pruebas científicas que no estaba disponible en aquel momento. El fiscal de ese caso siempre es un nombre en todos los casos que nosotros atendemos sobre este particular. El fiscal de mi caso fue el mismo caso de los de Aguada. Hizo argumentos parecidos por no decir evidentes. Descartaba pruebas, ya tenía unos prejuicios de que había conseguido o que había identificado a los culpables sin examinar el resto de su caso. Nuevamente tengo que referir a cómo él excluye a que se encuentre el arma homicida y no esté en disputa de qué es el arma homicida, incluso tenía sangre, tenía pelos. 6 semanas después, en la residencia de una tercera persona, esa persona ni siquiera fue entrevistada. Wow. Así que yo creo que hay mucha problemática sistémica sobre este particular, sobre la importancia de que los casos concluyan. Yo creo que la licenciada Rosario abundó en detalles sobre lo demás, sobre nuestras sentencias desproporcionadas, sobre esta idea que tiene el pueblo de que el castigo y la justicia son sinónimos. Y en esa parte, pues nosotros tenemos que ser más juiciosos y más seguros en cómo transmitimos el mensaje de que no hay ninguna prueba empírica, científica o sociológica que demuestre que aumentar penas o que castigos altos tengan el propósito que se aspira, que por supuesto es que reduzca la criminalidad. Podemos discutir eso, ciertamente debe ser un espacio para otro foro sobre la necesidad de educar, la necesidad de darle al sistema penal un enfoque salubrista, un enfoque más particularizado, porque ni todos los sujetos activos, o sea, ni todas las personas que se alega cometen delitos son iguales, y mucho menos las víctimas. Hay asuntos que se pueden atender con jurisprudencia terapéutica, con mediación. El caso de los menores es un gran ejemplo de ello. La pregunta que nosotros tenemos que hacer, y que es la que yo me hago todos los días cada vez que pienso en Juan Carlos y en Antonio, porque la verdad es que no pasa un día en que yo no pienso en ellos. ¿Nuestro sistema penal está mejor desde que ellos fueron encontrados culpables en el 1992? Y la respuesta es que no. No tan solo la respuesta es que no, sino que nos estamos moviendo una filosofía judicial que parece más enfocada nuevamente en el componente punitivo que en el componente procesal y en velar sobre el propósito de llegar a la verdad, que es el norte principal de un sistema judicial. Yo creo que todos los que hacemos esto nos quita un poquito la paz lo que estamos viendo hacia dónde se dirigen los derechos de los individuos, no tan solo de las personas inocentes, sino mientras más se coarten derechos constitucionales o mientras más se condicionen o limiten, es mucho más probable de que este número de personas inocentes que están en las cárceles aumente. Y esa es una lucha que nosotros tenemos que constantemente dar. Y dentro de las limitaciones que tenemos, ¿no? Pues siempre el tribunal es la última palabra, pero sí, yo creo que mi caso es un gran ejemplo de cómo incluso transmitiendo al tribunal que hay un estándar particularizado para adjudicar una controversia, que cierta prueba científica tiene mayor importancia que otra, que la finalidad en sí misma no es un objetivo. Al final del día, pues hay convicciones erróneas como la que tiene mi caso. Nosotros vamos a seguir dando la batalla, pero por supuesto cada etapa es más complicada que la anterior, ¿no? Alex, ¿en qué etapa está ese caso? Yo pensé que ya había llegado como a un callejón sin salida. ¿En qué etapa está? Bueno, estatalmente llegó a un callejón sin salida. O sea, que estás en el foro federal. Estamos evaluando la posibilidad de que el caso se presente en el Tribunal Federal. Pues, por supuesto, no puedo dar más detalles ahora porque el caso se encuentra, pues, digamos que en un punto intermedio, pero sí, el proceso apelativo ordinario de la solicitud de nuevo juicio terminó, y de hecho terminó de una manera desafortunada porque hubo
ciertas expresiones en las denegatorias de las reconsideraciones que eran contrarias al propio reglamento del Supremo. Así que volvemos a la problemática de la finalidad. El reglamento del Supremo establece actualmente que los jueces evalúan las peticiones de certiorari en paneles de 3 y que si hay solicitudes de reconsideración, los próximos 3 jueces pues las atienden. Lo que significa es que no puede haber repetición. No, de hecho, hay una nota al calce en el reglamento que específicamente dispone para que sean los 9 jueces, si se presentan las 2 reconsideraciones, ¿no?, quienes hayan tenido la oportunidad de atender el recurso en sus méritos. En mi caso, 2 juezas se repitieron 2 veces. E incluso se les señaló eso en la segunda reconsideración y aún así hubo una nueva repetición. Así que, de nuevo, es de esas cosas desafortunadas que no deberían ocurrir. Hablamos mucho, todos los componentes del sistema judicial, sobre cuán importante es para nosotros el acceso a la justicia. No podemos olvidar que el acceso a la justicia no es abrir de par en par las puertas de los tribunales para que la gente pueda litigar sus asuntos. Trasciende mucho más que eso y tiene que ver con los resultados. Y incluso en esta semana la jueza presidenta ha hecho varias expresiones dentro de otro contexto sobre la importancia del acceso a la justicia. El acceso a la justicia también tiene que reconocer que hay unos mecanismos procesales dirigidos para proteger a personas que están convictas por crímenes que no cometieron. Y que esos mecanismos tienen que ser validados, y validados implica darle una oportunidad plena a atenderlos y que tengan la oportunidad de litigarlos. Sin tanta resistencia del Estado va a haber, porque nosotros todos sabemos cuál es la postura de nuestro Departamento de Justicia, por lo menos en esta administración, ¿no? Hay un instrumento acusatorio y uno punitivo que está constantemente pensado o dirigido en acusar y condenar que en resolver. Pero el acceso a la justicia también tiene que proteger a estas personas y darles recursos, como dijo la licenciada Rosario, darle la oportunidad de que litiguen sus casos, honrar los propios parámetros y las propias reglas del tribunal, cuáles son los estándares, honrar esos estándares. Y con esto termino. Para mi caso, yo tuve la oportunidad de examinar todas las decisiones que había emitido el Tribunal Supremo sobre concesiones o denegatorias de nuevo juicio. Y salvo una que tenía una circunstancia bien particular, los tribunales apelativos siempre habían confirmado al juez del tribunal de primera instancia por la deferencia que tiene de la oportunidad a su vez de examinar los testigos. Así que así de extraño o atípico es mi caso, que no tan solo no se le dio deferencia al tribunal, se le denegó esa deferencia por un estándar que no era el aplicable en el caso. Yo quería, después de escuchar a Alex y ver que existe un denominador común en todo esto, ¿no?, que es la resistencia a volver atrás, a reconocer el error, usando como pretexto siempre que los casos tienen que advenir finales y firmes y que siempre tienen que tener un final. La ley 246 del 2015 y la ley número 73 del 2018 que enmendó la ley 246 del 2015, no dejan duda alguna que la intención legislativa es que se examinen los casos de ADN en donde haya mérito. Y las puertas, el legislador las abrió con toda la intención de eso mismo, de esclarecer hechos que son nebulosos y que se fundamentaron en una ciencia que ya no es la que mayor credibilidad o como dicen los peritos, que mayor capacidad discriminatoria tiene, ¿no? En el caso de la ley número 73 del 2018, tuvo que enmendarse la ley 246 del 2015 para decir que la ley de ADN no tenía caducidad, que los tribunales iban a estar abiertos para los casos de ADN siempre y que no iba a estar vigente esa ley por solamente un año. Yo creo que eso
lo que demuestra es esa resistencia de la que hemos venido hablando aquí. La posición que han asumido los tribunales, yo creo, es de no darle ninguna deferencia a la intención legislativa. Y digo esto porque, contrario a lo que ocurre con otras políticas criminales en el país, en donde se presume que la mentalidad de la ciudadanía es en extremo punitiva, anti-acusados, anti-condenados y pro-víctimas, yo creo que en este caso, y por eso a lo mejor es que algunos debemos tener, algunos no podemos hablar de ciertas cosas, la mentalidad de la ciudadanía, cuando el reclamo que se está haciendo es de inocencia, es diametralmente opuesta a la mentalidad que tiene cuando de otras circunstancias se trata. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico, a través de sus legisladores, le ha dejado claro al tribunal que los tribunales en este caso tienen que estar abiertos. Y lo digo para que sepamos que cada vez que tengamos un revés, también va a ser nuestro deber como abogados y abogadas ejercer como abogados ante la legislatura para seguir haciendo de la ley de ADN, hacer un trabajo de abogacía para seguir haciendo de la ley de ADN un proyecto que redunde eventualmente en la liberación de las personas que han sido condenadas erróneamente. O hacer una sala especializada, ¿verdad? Con jueces que sigan la intención de la ley y lo vean con otros ojos, con otra óptica. Para añadir brevemente sobre lo que dijo la licenciada Rosario, yo creo que desde una perspectiva un poquito menos jurídica, al final del día estas leyes y estos remedios de lo que tratan son de a qué nosotros aspiramos que sea o cuál sea el rol del sistema judicial. Si todos los que estamos involucrados en él aspiramos a que el sistema judicial sea uno que confiera balance, que tenga como objetivo primordial la verdad, no debe haber resistencia para estas estructuras. Por el contrario, se deben enaltecer, se deben abrazar, porque tienen el propósito, tienen el objetivo de mejorar el sistema, de reconocer que existen las fallas. Nosotros no aspiramos a que el sistema sea perfecto, eso sería una falacia, sería una mentira. Nosotros aspiramos a reconocer esos errores y si tenemos la oportunidad de solventarlos, ¿por qué no hacerlo? Ese es el verdadero problema que hay con estos casos que nosotros estamos atendiendo, ¿no? Si el sistema aspira a autocorregirse. Si la respuesta es que no, pues yo puedo entender esa resistencia o esa inviabilidad de estos mecanismos. Si la respuesta es que sí, de que todos nosotros tenemos que reconocer que fallamos, de que salimos de nuestras vistas y decimos, diablo, debía haber hecho una pregunta distinta, o se me quedó este punto durante el contrainterrogatorio, o no debía haber utilizado este testigo. Eso nos pasa a todos, no importa la experiencia que tengamos, porque pues, nuestra manera de litigio es dinámica, requiere toma de decisiones espontáneas e inmediatas. También hay que reconocer que los jurados no son infalibles, que los jueces no son infalibles y que definitivamente esa falta de perfección se puede nutrir o se puede mejorar dándole el respeto y la validación a estos mecanismos de exclusión que nos provee la ciencia. En la medida que no lo hagamos, estamos anquilosando esos errores en vez de corrigiéndolos, ¿no? Ciertamente, a mí me llama la atención que sé que tanto Iris como Alex no están, obviamente, ni mentalmente ni profesionalmente en el mismo lugar de cuando arrancaron con esos casos. Iris ya, ¿verdad? Va de camino con el favor de Dios a poder tener su doctorado en esta materia. Perdona, Charo, me parece que la licenciada Rosario Iris se fue.
Se le cayó a lo mejor la conexión, sí. Y sé que Alex está haciendo ahora una maestría a nivel personal. Estos casos te marcaron a ese nivel, te llevaron a otro lugar. Yo estoy haciendo la maestría por este caso. Yo genuinamente, yo diría que yo tengo cierta estabilidad profesional y que la tengo hace mucho. Yo no creo que mi maestría vaya a cambiar la clientela que busca mis servicios. O sea, no es la realidad de Puerto Rico, quizás en otros lugares, pero en el tipo de trabajo que yo hago, pues eso no es real. Pero mientras sigo pensando en qué puedo hacer por Juan Carlos y por Antonio, pues puedo mejorarme como profesional, puedo tener un mejor entendimiento de qué mecanismos los pueden ayudar, puedo tener un mejor entendimiento de la ciencia tras estos mecanismos. Y no tan solo la ciencia que los favorece, la ciencia que los perjudica. En este caso, pues hubo unos análisis científicos que no tenían ningún valor. Por ejemplo, la segunda patóloga que evaluó el cuerpo de la víctima principal compró un cerdo completo de los que vemos en la carnicería y utilizó el cuchillo homicida para ver si dejaba las mismas indentaciones en el cerdo que dejó en la víctima. Eso nuevamente es un absurdo y esa prueba se le presentó al jurado, ¿no? No. Así que desde mi perspectiva sí, yo estoy estudiando, no tan solo pensando en ello, sino pensando en que es importante o es necesario que estos mecanismos se comprendan y se faciliten por personas, como dijo la licenciada Rosario al principio, que esto no es exclusivamente ir a un tribunal y representarle de que hay una prueba de DNA que excluye a unos donantes. Hay que investigar el expediente, hay que conocer la ciencia, hay que entender los mecanismos por los cuales se consiguen esos resultados, hay que establecer unas relaciones con los peritos para que ellos se sientan cómodos diciéndonos cuáles son sus resultados. Ahora mismo el Instituto de Ciencias Forenses se sigue pensando como un brazo del Estado y no entiende que él es un fundamento, un componente del sistema judicial independiente, cuyo rol precisamente es el mismo al que aspira el tribunal, la verdad, ¿no? Pero ellos tienen esta idea de que ellos son un brazo operador del Estado, del brazo acusado, y eso no es correcto. Nosotros todos debemos aspirar a un patólogo forense o un serólogo forense se siente en la comodidad de tomar la silla de los testigos y decir el Ministerio Público me encomendó realizar esta prueba y fue contraria al propósito por el cual ellos la solicitaron y la prueba fue excluyente. Ahora mismo esa comodidad no la hay. De hecho, existe exactamente lo contrario. Existe esta reticencia, esta resistencia a reconocer que las pruebas son beneficiosas para los acusados o los imputados, dependiendo de la etapa que se encuentren. Así que, pues, yo creo que eso también es algo que hay que discutir, ya que, como señaló la licenciada Rosario, también tenemos un rol como transmisores de información a los legisladores, que son quienes nos representan en el proceso de crear leyes. Lo que es muy importante para nosotros como operadores de derecho es deslegitimar esta idea, eliminar esta idea de que el Instituto de Ciencias Forenses le sirve al Estado. Eso no es correcto. Es importante independizar el instituto, que el instituto comprenda que su importancia es neurálgica siempre y cuando representen la objetividad. Porque ellos no son peritos de parte, ellos no representan a una de las partes en el sistema. Ellos son los que tienen acceso a la evidencia que se ocupa en una escena y la tienen que examinar con ojos transparentes, sin esperar ningún resultado. Porque en la medida de que lo están esperando, pues uno de los principios, de los axiomas del método científico, pues se va desvirtuando, ¿no? Y eso es algo que, una problemática que quizás no necesariamente se da tanto con los serólogos, pero ocurre mucho con los investigadores de escena. Ocurre también con las personas que presentan las ruedas de confrontación, ya sean de fotos o sean
personales, ya hay estos prejuicios, estas ideas preconcebidas que no deben formar parte de estos procesos. Así que esos mecanismos educativos son bien importantes. Yo quería añadir, aparte de la información que ustedes brindaron, un poco más técnica, ¿no? El tercer circuito, que es el que tiene base en Filadelfia, Pensilvania, emitió un reporte sobre la dificultad o la problemática que se suscitan en todos los casos con las identificaciones de sospechosos por testigos. Y es un reporte bien ilustrativo, nos arroja mucha luz sobre todo lo que estamos haciendo mal, sobre lo que podríamos corregir. Y tengo que decir que para mi sorpresa, cuando examiné las reglas nuevas de procedimiento criminal que se estuvieron discutiendo los pasados meses, están un poquito antedatadas a esas realidades que está desarrollando, que se están desarrollando en otros lugares. Así que si hay alguien de la rama judicial escuchándonos, por favor lean ese reporte, enmienden las reglas, estamos tocando tiempo. Estamos a tiempo. Tenemos toda la oportunidad de nuevamente limitar o minimizar los errores que tanto afectan a estas personas y que de nuevo privan de vida digna a individuos que no cometieron ninguna conducta antijurídica. Y tenemos que repetir eso mucho, parece un disco rayado, pero al final del día de eso se trata, de cuántas personas tenemos en el sistema que están confinados por circunstancias ajenas a su propia conducta. Y eso de por sí es bien problemático. Iris, ¿cómo te ha cambiado así a Iris? ¿Cómo te ha cambiado el estar envuelta en este caso? En el caso donde te enfrentaste a una convicción errónea, que ya lleva 4 años ya. Sí. Tengo que decir que por fortuna el caso me tocó cuando ya había madurado bastante a nivel personal y como profesional. Si me hubiese tocado al principio de mi carrera en la Sociedad para Asistencia Legal, no sé qué hubiera hecho. Pero los años en el litigio, haber trabajado en una división distinta, ¿no? Porque ahora yo trabajo en una división de remedios post sentencia, no trabajo en los tribunales en el litigio cotidiano. Pues me resultó efectiva porque me había dotado por mucho tiempo de paciencia. Y en estos casos uno tiene que tener mucha paciencia, ¿no? Creo que el caso me ha hecho aprender mucho como ser humano, ¿no? De que las cosas tienen que venir en determinado tiempo. Y bueno, pues vuelvo, insisto, me ha hecho reflexionar mucho más sobre la problemática de las penas desproporcionadas, porque todas estas personas han cumplido en exceso lo que en cualquier país civilizado del mundo sería una pena desproporcionada. Bueno, yo creo que yo quiero añadir un poquito a eso, que quizás yo creo que los penalistas somos muy a pesar de todos nosotros, porque pues, nosotros tendemos a ser solistas, ¿no? No somos muy fanáticos del trabajo en equipo, porque pues, siempre implica un poco que hay una segunda cabeza cuestionando decisiones que tú tienes que tomar al instante, y eso pues resulta complicado, que en medio de un contrainterrogatorio, y insisto, yo lo hago, yo tengo un compañero con que veo casos mucho, que es el licenciado Edwin Castro, y le he tenido que pasar notitas, le he tenido que coger por la cintura y decirle, siéntate, déjame hacerlo yo. Igual al revés, él a mí me ha tenido que decir, mira, no, estás equivocado, siéntate. Yo creo que si algo yo aprendí de estos procesos es la importancia del trabajo en equipo, ¿no? De que esto requiere muchas manos, y no tan solo manos de los abogados, manos de los peritos, manos de los estudiantes que estuvieron meses antes que yo viendo el caso, porque no he expresado esto, yo llego al caso exclusivamente para la parte del litigio. Yo no estuve a cargo de la presentación de la solicitud de ADN al amparo de la regla 246, eso estuvo a cargo del otro proyecto Inocencia, el de la Universidad Interamericana, específicamente
de la licenciada Fabiana Tapia, que si nos está escuchando, gracias por eso, por haber hecho esa labor tan titánica. El caso era de mi compañero Juan Matos y entonces él me pide que lo litigara. Podemos discutir por qué en otro momento, pero la realidad es que todos fueron necesarios en otro momento para que el tribunal estimara o entendiera que el nuevo juicio era meritorio y pues en su día, pues entonces que el Tribunal de Apelaciones también llegara al resultado que arribó, ¿no? Todo el mundo tuvo algo que ver, todo el mundo asistió, la gente que nos revisa los escritos, que nos ayudan con las copias, parecen nimiedades, pero no lo son. Yo creo que si algo yo saqué de ese caso es, no diciéndolo como, no expresándolo como abogado, sino más como individuo, a jugar un poquito más en equipo. Y para estos casos eso es bien necesario. Iris, tú sí tuviste, hiciste la solicitud para las pruebas bajo la ley 246 y yo recuerdo que tuviste muchísimos problemas. No fue... Sí, principalmente la alegada caducidad de la ley y el mecanismo de traslado, porque en la situación, y de eso puedo hablar porque ya esa parte del caso terminó. En el caso, la prueba biológica que posteriormente se supo aún estaba viva, estaba en un pantalón que por 28 años estuvo no en el negociado de ciencias forenses, sino en la comandancia de la policía de Puerto Rico en Carolina. Y para eso, y en específico, por eso decía lo que Alex está recalcando ahora, que hay que trabajar en equipo. La licenciada Fabiana Tapia también fue de gran ayuda porque es ella entonces la que me dice, la ley no tiene un mecanismo de traslado de una evidencia para uno saber si pueden hacérsele pruebas eventualmente, ¿no? Y eso era lo característico que tenía el caso, que la prueba no estaba en el instituto, había que trasladarla desde la policía hasta el instituto. Y la otra particularidad, que es el componente difícil, es que no estamos hablando de un caso en donde se alega hubo un agresor, sino que estamos hablando de 3 agresores y eso a nivel forense pues complica todo. ¿Y cómo resolviste lo del traslado? Si nos puedes decir. Lo resolvió el legislador. Ah, pues eso fue con la enmienda del 2018. Okay. Sí, las puertas del Tribunal de Carolina se cerraron, las del Tribunal de Apelaciones también, las del Supremo, excepto por una opinión disidente del juez Estrella, que reconoció la importancia del mecanismo de traslado, que fue muy, muy vocal en lo que tiene que ver con el deber del Ministerio Público de proveer cualquier prueba que tienda a demostrar en el futuro que una persona es inocente. Y bueno, cuando los mecanismos judiciales se acabaron, ¿te fuiste para la prensa? Sí, y vino toda la ayuda del periodista Benjamín Torres Gotay y él publica la decisión en donde se alegaba que la ley había caducado y que eso fue principalmente a lo que él más énfasis le dio. Entonces, cuando la legislatura toma conocimiento de eso, pues entonces empieza a trabajar con el proyecto que eventualmente se convirtió en la ley número 73 del 2018, que dice que no caduca, la solicitud de ADN no tiene término para solicitarse y que además provee
para un mecanismo procesal que le permita a una persona que una evidencia que no está en su poder y que tampoco está en el negociado de ciencia forense pueda ser entonces trasladada para que se hagan eventualmente las pruebas. Y bueno, y además de decir eso, esa ley también dice que se podrá aplicar favorablemente a toda persona que ya hubiese solicitado el mecanismo de la ley de ADN y que no le hubiese sido concedido. Por eso es que yo decía ahorita, la intención legislativa aquí está siendo obviada por la rama judicial. Es bien triste que la resistencia ha llegado a tal grado que recién, hace creo que apenas un mes y medio, 2 meses atrás, se convirtió en ley una medida que permite que lo que conocen las personas como un chota, ¿verdad? El informante pueda obtener una reducción de sentencia de hasta la mitad, un informante de la cárcel, para ayudar al Ministerio Público en cualquier gestión, ¿verdad? Acusatoria y de poder conseguir una convicción. Y lo más triste que dice esa pieza legislativa es que reconoce que a veces el único mecanismo que tiene el Ministerio Público para solucionar, supuestamente para solucionar crímenes, es que alguien chotee, que alguien hable. Pero irónicamente están hablando de verdad, no es el informante habitual o de un testigo que presenció, están hablando de un informante que ya está preso y le están haciendo de antemano la oferta de que mira, te vamos a bajar la sentencia hasta la mitad si vienes para acá, que yo creo que es tremendo incentivo para cualquiera que está sentado culpablemente cumpliendo una sentencia en prisión, de venir con cualquier idea, la que sea, si ha chocado con alguien que tiene caso pendiente, un juicio pendiente, y ¿verdad? Se ubique como un informante o algo por el estilo para ayudar al Ministerio Público. Yo, ¿verdad? Creo que pues, hay diferentes mecanismos para llegar a la verdad y no creo que a lo mejor el más sabio es promover que venga una persona que ya está convicta y se le ofrezca una rebaja automática de sentencia, porque abre la boca y sabe Dios que diga. De hecho, en otras jurisdicciones, para el público que nos ve, en otras jurisdicciones están en la dirección exactamente opuesta. Están limitando y mirando con ojo bien cuidadoso y suspicaz el que venga una persona que ya está convicta en una cárcel a decir, mira, yo tengo información de este que tú estás acusando o de este delito que se está, ¿verdad?, dilucidando. De nuevo, es una muestra más de que, como dijo Alex, que al menos bajo esta administración y en este marco donde estamos ahora operando, pues la intención es un poco hasta, podemos decir, hasta arcaica, porque no es en la dirección que muchos países civilizados están yendo, que es que hayan penas, ¿verdad?, que no sean desproporcionadas, que haya un mayor acceso, y el mayor acceso no significa que abramos más temprano o haya un buzón hasta más tarde para radicar. Eso necesariamente no se traduce en acceso. Yo personalmente sé que nos falta, ¿verdad? Apenas esto es un granito de arena que estamos poniendo y nos falta mucho como pueblo. Y nuestra rama judicial y el ejecutivo le falta, ¿verdad?, un largo camino por recorrer en reconocer que ser más punitivos y castigar más años o más duramente ni disuade del crimen ni propende a la búsqueda de la verdad. Pero al menos sé que habemos muchos y muchas allá afuera que si deseamos eso, lo tenemos como un principio, como un valor en nuestras vidas y tratamos, ¿verdad?, en la medida de lo posible de conducirnos así. Yo creo que lamentablemente tanto el Ejecutivo como la rama judicial
no tienen el oído en tierra como el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico es más maduro de lo que muchos piensan y que ciertamente no están a favor de que haya una persona que cumpla ni un día de cárcel. Ni un día con prueba fatula, ni un día con prueba mal obtenida, con prueba que no es la mejor ciencia, ni que representa los valores del pueblo de Puerto Rico. Yo ciertamente le agradezco a Alex y a Iris Rosario y a Alex que hayan sacado de su tiempo valioso para estar aquí. Yo sé que ambos tienen compromisos, familia, estudios. Cumpleaños, estudios. Felicidades a Lola, si nos está escuchando. Felicidades, Lola, Lola. gracias por Felices prestarnos. 4. muchas gracias a los dos. Así que nada, los dejamos ir, los dejamos en libertad de nosotras y siempre agradeciendo que cuentan, ¿verdad? Que nos apoyan y que saben que cuentan con este proyecto para apoyarlos también a ustedes. Alex, nos esperan los midterms. Así que, Voy a eso ahora. Ahora mismo nos vamos a despedir para irnos en todo. Mira, me dice Nixa que hay una preguntita. Ajá. O que haga que abramos a preguntas. Si hay alguna pregunta que le quieran hacer a los compañeros Iris o Alex. Creo que había un comentario de una persona que dijo de que en el caso de los 3 hermanos, de los 2 varones y una dama de Aguadilla, que cumplieron 22 años de cárcel por un crimen que no cometieron, y se utilizó la misma prueba y fiscalía usó la misma testigo que mintió a juramento. ¿Por qué un hermano sigue preso y estaba la misma testigo y la misma prueba de ADN? Yo no sé si ese no es el caso de Aguadilla. El caso de Aguadilla no eran hermanos y de Aguadilla no, perdón, de Aguada están los tres fueron exonerados. Sí. No, ahí no había relación familiar entre ellos, ellos eran amigos y sí. Sí, ellos no se conocían, los de Aguada, no se conocían entre ellos. Se conocieron con el caso, lamentablemente. Y hoy una vida después de estar tras las rejas, pues hoy están tratando de rehacer su vida. De hecho, para añadir, en mi caso, Antonio y Juan Carlos tampoco eran particularmente conocidos. Antonio tuvo la mala suerte de que él viajó la semana antes de los hechos a visitar a su abuela como regalo de Día de Madres y pues desafortunadamente cayó inmiscuido en toda esta situación. Así de desafortunado es esto. Si él se hubiese quedado en su casa, no estuviera hace 28 años preso porque él no era un miembro de esa comunidad. Me parece que eso es importante decirlo también sobre pues, estos pormenores pequeños que tiene el caso, que el fiscal que los atendió pues le representó al jurado de que Antonio también tenía o estaba totalmente involucrado en los pormenores de la comunidad, cuando Antonio solo conocía a Juan Carlos porque casualmente le había pedido que le diera pon porque no tenía carro en Puerto Rico, por supuesto, en una que otra ocasión. Y 28 años después su relación está predicada en sus convicciones erradas, no en que eran amigos con anterioridad a los hechos. Wow. Esas son las cosas que mucha gente no sabe y a veces prejuzga. Y dicen, bueno, si estaban por allí, de algo tienen que ser culpables. No es así. Bueno, pero nada, los vamos a dejar ir, no sin antes agradecer a Microjuris por auspiciar y patrocinar esta actividad, por ayudarnos con la transmisión. Nuevamente, recuerden a todos que el ADN por sentencia de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico se encuentra ubicado en la Clínica de Asistencia Legal. Nuestro teléfono es el 787-999-9589. Nuestro correo electrónico es adn.inocencia@upr.edu y nuestra dirección postal es 7 Avenida Universidad, Suite 701, San Juan, Puerto Rico, 00925-2527. Pueden buscarnos en nuestras páginas sociales y así como toda nuestra
legal, Nitza Rivera, y estas dos servidoras estaremos en comunicación y contacto con ustedes. Gracias, Alex. Gracias, Iris. Vete a celebrar con Lola. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.